versos 17 al 20. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el verso 17 hasta el 20. Vamos a leer en el nombre del Señor, y hoy estaremos hablando acerca de los resultados de la resurrección. Algo pasó cuando el Señor resucitó, trajo un resultado, trajo una consecuencia. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 17, dice la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por atestiguar, Dios mío, darnos el testimonio a nuestras vidas por tu Espíritu Santo, y por los que lo vieron, que tú has resucitado, Señor, que vives, te levantaste de la tumba y vives por siempre. Señor, tú regresarás y nosotros anhelamos que tú vengas por tu pueblo, Señor. Danos ahora el entendimiento, el poder de comprender tu palabra, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, la mayoría de las religiones están fundamentadas en líderes que murieron, pero solo el cristianismo se sostiene sobre un sepulcro vacío, en el cual se encontraba el cuerpo de Jesús. La resurrección no es solamente un evento histórico, sino el motor espiritual que cambia nuestra realidad hoy. Vamos a estudiar cuáles son los resultados de la resurrección de Jesús, de que Jesucristo resucitara. La primera es que la resurrección del Señor valida su divinidad y su misión, es decir, la resurrección de Cristo nos confirma lo que Él dijo, que Él era el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Vamos a buscar Romanos 1, versos 3 y 4. La resurrección demuestra que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Dice la palabra que fue declarado Hijo de Dios con poder. El apóstol Pablo explica que aunque Jesús nació como hombre del linaje de David, su identidad divina fue confirmada con este evento de la resurrección. Romanos 1, 3 y 4 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo, que es el autor de la vida, operó en la resurrección para validar que Jesús no tenía mancha de pecado. Si hubiera tenido pecado, el Espíritu no lo habría levantado. Amén. Jesús entonces demostró que Él era el Hijo de Dios. Por eso Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Amén. Jesús demostró tener autoridad sobre su propia vida. Busquemos Juan 10, 17 y 18. Ningún ser humano tiene poder para decidir cuándo morir y cuándo volver a vivir, pero Jesús afirmó que Él poseía esa autoridad divina. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, y a su nombre. Entonces Jesús demuestra que Él es el Dios verdadero, porque tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. Jesús cumplió con lo que dijo con la señal de Jonás. Jesús puso su identidad en juego al dar una única prueba a quienes dudaban de su divinidad. Busquemos Mateo 12:39. Muchos dudaban de lo que Él decía, pero Él, antes de que sucediera, lo dijo. Mateo 12:39 y 40. Él le dio al pueblo la señal de Jonás. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y eso se cumplió. El Señor resucitó al tercer día. Él cumplió con lo que estaba diciendo. Tenía poder para poner la vida y tenía poder para volverla a tomar. La confesión de Tomás cuando vio al Señor resucitado. Si Jesús resucitado permite que lo llamen Dios mío, entonces Él es igual al Padre, ¿cierto? Busquemos Juan 20:28. Juan 20:28. La resurrección es lo que hace que esta afirmación no sea una blasfemia, sino una verdad gloriosa. Tomás, el día que resucitó al Señor, no estaba con los discípulos. Y cuando ellos le dijeron: mira, el Señor resucitó, él dijo: no creeré si yo no metiera mi mano mis dedos en sus manos y en el costado, no creeré. Pero a los 8 días el Señor se apareció estando Tomás. ¿Y qué hizo? Lo llamó de entre todos: Tomás, ven acá, mete tus dedos en mis manos y en mi costado. La respuesta de Tomás, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Es decir, Tomás allí creyó que Jesús era verdaderamente Dios. Amén. En Jesús se cumplieron todas las promesas, pero la promesa de la resurrección. Busquemos Oseas 6:2. En Oseas 6:2 ya el Señor Dios Padre estaba hablando de la resurrección. Oseas 6:2. La resurrección de Cristo ratifica que sus enseñanzas eran verdaderas y que las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Él. Oseas capítulo 6, versículo 2, ¿lo tienen? Amén. Dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y a su nombre. Entonces, lo primero que confirma la resurrección de Cristo es su divinidad, que Él es Dios. Amén. Entonces, lo primero que nos confirma la resurrección de Cristo es su divinidad. ¿Quién es Él? Él es Dios mismo. Amén. Lo segundo que nos confirma o que nos dice que Jesús haya resucitado es que Él ha vencido al pecado y a la muerte. Amén. Oye, pocos se alegran, hermano. ¿Usted sabe lo que es que venció a la muerte? ¿Cuántos se quieren morir? Pocos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero el Señor venció la muerte. Jesús vence el pecado al resucitar, porque el que peca
queda prisionero de la muerte. La muerte lo agarra y no lo suelta porque ha pecado. ¿Ah? Pero Cristo venció al pecado. Esto nos dice que su vida fue completamente santa. Amén. Entonces lo primero que vamos a ver en referencia al pecado, Jesucristo resucita porque llevó una vida sin pecado. Si hubiera pecado, la muerte lo atrapa, no lo deja resucitar. Busquemos Romanos 6:23 y veamos la sentencia del juez, la sentencia de Dios. Cuando un juez da una sentencia, ¿quién la invalida? Mi hermana Noreli. Cuando un juez da una sentencia, ¿quién la invalida? Nadie. Entonces el juez supremo en Romanos 6:23 da una sentencia que dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces el que peca debe morir y queda atrapado por la muerte. Romanos 5:21. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte. Es decir, el pecado reina y como él reina, hace que la muerte atrape a todos los que han pecado. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la sentencia que dio Dios es que el que peca debe morir y queda atrapado por la muerte. Pero Jesús no pecó. Entonces, como no pecó, tiene derecho a ¿qué? A vivir. Amén. Y por eso resucita. La muerte solo puede retener a los pecadores. Como Jesús era santo y era Dios, la muerte no tenía cómo agarrarle, cómo atraparle de manera legal. Hebreos 9:26. Busquemos Hebreos 9:26. Dice la palabra de Dios. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, ¿a quién venció el Señor? Al pecado. Amén. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice: al que no conoció pecado. Entonces el Señor no conoció el pecado, no pecó, era santo. Dice: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios Padre lo que hizo fue cargar en Jesús los pecados de todos nosotros, pero él no cometió pecado. Amén. Hebreos 7:26. Hebreos capítulo 7, verso 26. Veamos lo que nos dice del Señor Jesús. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, está diciendo, si los cielos hay santidad en los cielos, porque allí habita Dios, bueno, Él es más santo que eso. Y a su nombre. Es más sublime que los cielos. Amén. Entonces, Jesús no pecó. Dígale que está a su lado: Jesús no pecó. Jesús es santo. Venció al pecado. Él venció al pecado en un cuerpo como el de nosotros. Jesús, yo he escuchado a algunos que dicen: no, pero claro, no va a vencer el pecado si era Dios. No, pero es que Jesús dice que se despojó, es decir, no usó el poder que tenía como Dios para vencer al pecado, vivió como nosotros, ¿no? Es como esto, hermano. Imagínense que yo tengo una agencia de carro, ¿ah? Y entonces Efraín es mi hijo. Como es mi hijo, ¿qué puedo hacer yo? Regalarle un carro, agárrate un carro, ¿ah?
Agarraste un carro, hijo, porque tú eres mi hijo. Él llega y me dice, no, papá, yo voy a pagar el carro. O sea, se despoja de qué, de la autoridad que tiene como hijo mío, y se hace como uno igual a otra persona. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no usó sus poderes de Dios para vencer al pecado, sino él se despojó y se usó, o sea, vivió como nosotros los hombres. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces no solamente venció al pecado, sino venció ¿a quién? A la muerte. Amén. El pecado es lo que da poder a la muerte para retener a los seres humanos. Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tienen? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque por cuanto todos pecaron. Entonces, todos los hombres mueren porque todos hemos pecado, y porque el pecado pasó a todos nosotros por culpa de ¿quién? De Adán y de Eva, ¿verdad? De los dos. Gloria al Señor. Primera de Corintios 15:56. Primera de Corintios 15:56. Entonces, la muerte entró a este mundo por causa del pecado. Al pecar, la muerte entró. Primera de Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, cuando alguien peca, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿qué va a pasar? Va a morir. Pero tenemos que entender esto. Ya el pecado está en nosotros. Ya al nacer estamos en pecado. ¿Sí lo entendemos? Porque la naturaleza pecaminosa se traspasó a todos nosotros al pecar a Adán y Eva. Entonces, ya nosotros estamos entonces destinados al nacer ¿a qué? A la muerte. Hechos 2:24. Hechos 2:24. Dice, al cual Dios levantó, se está refiriendo a Jesucristo, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El aguijón de la muerte es ¿qué? Ay, hermano, dígale que está a su lado, hermano, está más atento. Lo leímos ahorita. El aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. ¿Ah? Entonces, aquí en Hechos nos dice que la muerte no podía retener a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no había pecado. Entonces, ella trató de retener a Cristo, pero Cristo se levantó, dijo, no tengo pecado. La muerte no podía retenerle. Es lo que dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retener a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no había pecado. Romanos 6:9. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y a su nombre, gloria al Señor. Hebreos 2:14. Entonces Jesús venció al pecado, venció a la muerte. Pero vean este versículo tan bonito, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Entonces no solamente venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás, al diablo. Amén. Entonces, el que Jesucristo haya resucitado, número uno, nos confirma que Él es Dios. Número dos, el que Jesucristo haya resucitado nos dice que venció al pecado y venció
a la muerte. Número 3, nos dice que Él nos justifica. Amén. La resurrección fue la garantía de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Si se hubiera quedado muerto, el pago por el pecado habría sido insuficiente. ¿Sí lo entendemos? Entonces, el que Jesucristo haya resucitado nos asegura a nosotros, los que creemos, que somos justificados. Amén. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, porque Él vive, somos justificados. La palabra justificación es un término legal que significa declarar a alguien inocente, ponerlo libre de cuentas pendientes, libre de deuda. Todos nosotros teníamos un cuentón grandísimo, no lo podíamos pagar, la muerte iba a venir a cobrarnos, pero Jesús pagó por nosotros y ahora somos justificados, declarados que estamos libres de deuda, libres de cuentas pendientes. Gloria al Señor. Somos inocentes. Si Cristo no hubiera resucitado, la deuda seguiría pendiente. Al resucitar, Dios demuestra que el pecado fue vencido y que ahora, al creer en Él, el juez nos mira y dice inocente. Y a su nombre. Romanos 5:18. Romanos capítulo 5, verso 18. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 3:24. Gloria al Señor. Romanos 3:24. Dice, siendo justificados. ¿Cuánto le costó a usted la salvación? Nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hoy podemos, los que hemos creído en Jesucristo, caminar sin culpa, porque el juez, que es Dios, declaró que la deuda la tenemos pagada. Ya su nombre. Jesucristo pagó. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ir recapitulando. El que Jesucristo haya resucitado nos confirma que es Dios. El que Jesucristo resucitara nos confirma que venció al pecado y a la muerte. El que Jesucristo haya resucitado nos confirma que nos justificó. El que Jesucristo haya resucitado es garantía de nuestra propia resurrección. Amén. Busquemos Juan 11:25. El creyente no ve el cementerio como un final, sino como una sala de espera. Amén. Dígale que está a su lado. El que cree ve el cementerio como una sala de espera. ¿Ah? Dígale, no tienes que temer a la muerte. Juan 11:25-26. Veamos lo que dice el Señor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, el Señor está diciendo que muchos de sus hijos van a morir, muchos de los que creen en Él
pasarán por la muerte. Otros estarán vivos cuando Él venga, pero muchos pasarán por la muerte. Pero es la sala de espera. Ok, busquemos 1 Corintios 15, 21. Y el Señor ahí lo aclara. 1 Corintios 15, 21 al 23. Aclara eso que Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. 1 Corintios 15, 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, Cristo es la primicia de Dios. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Entonces, ya Cristo resucitó, pero todos los creyentes que mueren vivirán otra vez, resucitarán ¿cuándo? En su venida, cuando Él venga. Amén. Busquemos 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51. Entonces Pablo le dice a los corintios: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. ¿Qué significa incorruptible? Que no va a morir más. Y nosotros seremos transformados. ¿Cómo ocurrirá eso? Eso es algo muy rápido. Haga así. Listo. En un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y los muertos en Cristo resucitados. Busquemos 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Y vamos a leer también el 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con nuestro buen Dios y Salvador. Entonces, hermanos, frente a la pérdida de algún familiar, frente a una enfermedad terminal, nosotros tenemos una esperanza viva que no avergüenza. Dios nos va a levantar de la tumba. En su nombre. Otra de las cosas que nos confirma la resurrección de Cristo es la transformación de nuestra propia vida. El que Cristo haya resucitado, eso nos ayuda o nos confirma que nuestra vida es transformada. La vida nueva permite que los creyentes vivan, que los creyentes la vivan, impulsada por el Espíritu Santo, actuando como instrumento de justicias en lugar de esclavos del pecado. Como Él venció el pecado, Él nos da su Espíritu Santo para que nosotros hagamos la obra de justicia que Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella. Busquemos Romanos 6:4. Entonces, el que Cristo haya resucitado nos confirma que Él transforma nuestra vida. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces dile al que está a tu lado: como Cristo resucitó, vamos a andar en vida nueva. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice
que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No solamente nos ayuda a que andemos en vida nueva, sino que Él envía al Espíritu Santo para que esa vida se manifieste. La resurrección y posterior ascensión resultaron en el derramamiento del Espíritu Santo en los corazones de los fieles para guiarlos y fortalecerlos. Juan 14:26. Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:7. Veamos lo que dice el Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo creo que los discípulos, los apóstoles, estaban en una disyuntiva. Ellos tuvieron el privilegio de estar con el Señor y de tener al Espíritu Santo. Pero yo me imagino a ellos: Señor, no queremos que te vayas, queremos seguir contigo. ¿Ah? Pero el Señor le dice, fíjense lo que le dice: no, les conviene que yo me vaya. Y ellos: no, Señor, que no queremos Espíritu Santo, te queremos aquí con nosotros. El Señor: no, les conviene, porque yo estoy aquí al lado de ustedes, pero el Espíritu Santo estará dentro de vosotros. ¿Ah? Por eso Él dijo, les conviene. Amén. Porque es la única manera de tener la vida transformada. Amén. Juan 16:13. ¿Leímos el 7? Ajá. Ok, conviene que yo me vaya. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, tenemos las cosas del Padre. ¿Ah? Porque Jesús dijo, lo que tiene el Padre es mío, pero yo se lo doy al Espíritu Santo para que se lo dé a ustedes y a su nombre. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a llegar a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Amén. Gloria al Señor. El que Jesucristo haya resucitado ayuda a nuestra vida transformada, porque Él clama por nosotros. A lo mejor usted le pide a un hermano, a una hermana, tiene personas que oren por usted, pero ¿sabe quién es quien mejor ora por usted? Jesucristo. Hay una intercesión continua. Cristo resucitado está a la diestra del Padre, intercediendo constantemente por sus hijos. Romanos 8:34. Nuestra vida transformada está siendo impulsada porque Cristo intercede por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos alguien que pide al Padre por nosotros, Jesucristo. Hebreos 7:25. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor siempre está intercediendo por nosotros. Por último, el que Jesucristo haya resucitado ha traído un impacto histórico, un impacto en la historia. Los discípulos pasaron del miedo y la duda a una valentía radical para predicar el Evangelio, transformando su conocimiento mental en una experiencia real. Busquemos Hechos 25:19. Hechos 25:19.
19. Pablo predica en todo el mundo conocido en el momento, lo arrestan en Jerusalén y lo llevan a la cárcel allá en Jerusalén, luego lo trasladan y Festo, el que asumía la jefatura, habla con el rey Agripa, que lo estaba visitando, y veamos lo que dice, ¿no? Hechos 25, 19. Él dice, le pregunta a Agripa, bueno, ¿y por qué metieron preso a Pablo? ¿Qué fue lo que él hizo? Entonces dice Festo, bueno, yo investigué, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Ya su nombre. O sea, para muchos él había muerto y quedado en la tumba, pero Pablo afirmaba que Jesús estaba vivo. Ya su nombre. ¿Ah? Entonces causó un impacto histórico. ¿Ah? Nace la iglesia. Este evento impulsó a la evangelización global, estableciendo a Cristo como Señor de vivos y muertos. Hechos 3:15. Hechos 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso impulsó a los apóstoles a predicar el evangelio de la salvación, el evangelio de las buenas noticias, el perdón de pecados. Hechos 4:20. Como ellos conocieron a Jesús resucitado, en Hechos 4:20, cuando les demandaron a ellos razón, ellos dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, una misión con autoridad viva. Lo que decía Pedro es: predicamos a un Cristo que está vivo y presente. En Mateo 28, 18, 19 y 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, potestad significa poder. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene el poder en el cielo? Cristo. ¿Y quién tiene el poder en la tierra? Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el que cree que Jesucristo ha resucitado también cumplirá la misión de llevar el evangelio a otros. Amén. La resurrección nos justifica, nos da esperanza eterna, nos envía con autoridad. Recordemos que el mismo poder que abrió la tumba está disponible para nosotros hoy, hermanos. Amén. Entonces, resultados de la resurrección. Número 1. La resurrección de Cristo valida su divinidad. Él es Dios. Número 2, que Jesucristo venció el pecado y la muerte. Número 3, valida nuestra justificación. Número 4, garantiza nuestra propia resurrección. Número 5, la transformación de vida del creyente. Y número 6, un impacto en la historia. Y nosotros que estamos vivos somos los que tenemos que impactar en nuestro tiempo para que quede reflejado en la historia. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por la bendición de tu palabra. Gracias porque hoy celebramos a un Salvador vivo que venció la tumba para darnos libertad. Señor, te pedimos que el poder de la resurrección no se quede solo en este mensaje, sino que se haga realidad en nuestra vida diaria. Que aquel que se siente derrotado por el pecado, hoy encuentre la fuerza para caminar en vida nueva. Que aquel que enfrenta el temor a la muerte o a la enfermedad, sea lleno de la esperanza viva que solo tú puedes dar.
Gracias por justificarnos y por interceder por nosotros a la diestra del Padre. Nos vamos de este lugar con gran esperanza, sabiendo que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Salimos en esta mañana como testigos de tu victoria, en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Somos victoriosos porque Él ya venció. Amén. Gloria al Señor. Estamos agradecidos de Dios. Bien, mis hermanos, quiero darles un anuncio.